Esto pasó hace casi 3 años. Tenía 32 años y siempre había amado viajar. Buscaba capturar la belleza de la naturaleza con mi cámara en lugares remotos. Aquella vez, elegí una aldea aislada en las montañas de Perú. Después de un largo viaje en bus lleno de baches y curvas, finalmente llegué. El pueblo era increíble, con casas de barro y techos de paja, rodeado de un paisaje impresionante. Me sentía emocionado por la aventura que me esperaba. Monté mi campamento en un claro. El silencio era abrumador. Estaba solo, rodeado de árboles altos. La emoción me llenaba. Pero alrededor de la medianoche, escuché algo. Era un murmullo, como si muchas voces estuvieran hablando en un idioma desconocido. Intenté ignorarlo, pensando que era mi imaginación y el cansancio. Pero, esa sensación de ser observado me hizo sentir incómodo. Al día siguiente, al salir de mi tienda, noté marcas extrañas en la tierra alrededor de mi campamento. Eran círculos y líneas, como si alguien hubiera estado allí. Mi corazón latía más rápido. ¿Realmente estaba solo? Fui al pueblo buscando respuestas. La gente me miraba con curiosidad y trataba de sonreír, pero sus sonrisas parecían forzadas. Me sentí raro. Esa tarde, un anciano se acercó a mí. Tenía un rostro arrugado y unos ojos profundos que parecían ver más allá de mí. Me advirtió de algo. Hay cosas que no deben ser capturadas, me susurró. Yo no sabía qué quería decir con eso. Intenté tomar una foto de él, pero una extraña sensación me detuvo. Fui incapaz de apretar el botón. Su mirada profunda y su voz me llenaron de temor. No le pude responder. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, el murmullo volvió, más intenso que antes. Intenté encontrar de dónde venía, pero no había nadie. Escuché como si las voces hablaran sobre mí, como un eco en mi mente. No pude dormir. A la mañana siguiente, decidí que debía irme. Sentía que algo estaba mal, que había peligros ocultos en el lugar. Pero antes de dejar el pueblo, vi a los lugareños. Me miraban como si supieran que me iba, como si estuvieran decepcionados. Después, pasé a Japón. Visité un bosque remoto. A medida que caminaba, me invadió esa misma incomodidad. Encontré a un anciano que me advirtió de nuevo, sin contarme nada específico. El destino de quienes atrapan instantes, dijo. No entendí sus palabras. Me miró intensamente y me preguntó, ¿por qué estás aquí? No supe qué responder. Entonces me di la vuelta. No había nadie. Ahora, cada vez que veo las fotos de esos viajes, me pregunto si realmente fueron reales esos encuentros o solo ilusiones de mi mente agotada. Las marcas en la tierra de Perú siguen en mi memoria. Nunca puedo dejar de pensar en ello. Capítulo 2. Ecos en la noche. Volví a casa después de esos viajes, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Cada vez que cerraba los ojos, revivía las voces susurrantes y las miradas penetrantes. Intenté sumergirme en la vida cotidiana, pero todo se sentía diferente. El murmullo que había escuchado en Perú seguía resonando en mi mente. La curiosidad me carcomía. Decidí que necesitaría respuestas. Investigando un poco, encontré foros de personas que también habían viajado a lugares remotos y habían experimentado situaciones extrañas. Era un alivio descubrir que no estaba solo. Sin embargo, en cada relato que leía, el mismo patrón florecía: advertencias sobre lo desconocido, encuentros con ancianos que hablaban en acertijos. Fue entonces cuando una idea me atravesó la mente. Si había algo misterioso ocurriendo en esos lugares, tal vez necesitaba regresar. Volver a Perú, al mismo pueblo. Al principio, dudé. ¿Acaso no sabía que eso sería peligroso? Pero la angustia de no saber me empujó a actuar. Compré un pasaje y regresé. Al llegar, todo parecía casi igual. Los lugareños me miraban con esa misma curiosidad, pero ahora había un matiz de reconocimiento. La alegría que sentí al redescubrir el lugar se desvaneció rápidamente. Me sentía vigilado. Monté mi campamento en el mismo claro, aunque esta vez algo había cambiado.
Esa noche, el murmullo comenzó de nuevo, más insistente y cercano. Sentí un nudo en el estómago mientras escuchaba las voces. No eran solo ecos, ahora podían discernirse palabras. Susurraban mi nombre. Intenté cubrir mis oídos, pero la tentación de entender me pudo. Salí de la tienda. La luna brillaba intensamente, y el claro estaba iluminado de manera casi sobrenatural. Miré hacia los árboles y entonces lo vi. Una figura se perfilaba en la distancia. Era el anciano que me había advertido antes. Su rostro estaba más definido, y su mirada parecía penetrar en mi alma. Me acerqué, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. «Has vuelto», dijo, su voz tan profunda como el eco en la noche. «¿Y aún no comprendes?» Mantuve silencio, asintiendo lentamente. Era evidente que no podía escapar de lo que debía enfrentar. La tensión en el aire era palpable. La figura del anciano era como un eco del pasado, trayendo consigo la carga de respuestas que aún no había encontrado. Las voces se intensificaron. Miré a mi alrededor, y para mi sorpresa, más figuras comenzaron a aparecer en la penumbra. Más ancianos, todos observándome con miradas fijas, como si fueran parte de un consejo antiguo. Estaba rodeado. El destino de quienes atrapan instantes, resonó el anciano de nuevo, y su frase me golpeó como una ola. Antes de poder procesar sus palabras, un súbito cambio en la atmósfera me hizo sentir que algo estaba por estallar. Entonces todo se oscureció. Un frío intenso rodeó mis extremidades mientras las figuras se acercaban. Las voces se elevaron en un coro apremiante, como si estuvieran a punto de revelar un secreto que cambiaría todo. Y ahí, en la penumbra de la noche, un pensamiento aterrador cruzó mi mente: había regresado, pero tal vez no debía haberlo hecho. Capítulo 3. Revelaciones en la oscuridad. La oscuridad me envolvió, y por un instante, olvidé quién era. Sentía las miradas de los ancianos sobre mí, intensas como una presión en el pecho. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies estaban pegados al suelo. El miedo llenó cada rincón de mi ser. «¿Qué quieren de mí?», logré murmurar, mi voz apenas un susurro tembloroso entre el coro creciente de murmullos. Las figuras se movieron, pareciendo acercarse con un propósito. El anciano tomó un paso al frente, y aunque su rostro era familiar, algo en su presencia se siente más tangible, más urgente. «Queremos mostrarte la verdad», dijo de nuevo, sus palabras acariciando el aire como un eco. No sabía si debía creerle. La última vez que escuché esas voces, acabé temeroso, sumido en una confusión que ahora se sentía como una pesada manta sobre mis hombros. Entonces, uno de los ancianos más cercanos al anciano principal levantó su mano. Con un gesto, hizo que la atmósfera cambiara. El aire se tornó denso y ansioso, y vi vislumbrar formas erráticas en la penumbra. Proyecciones de recuerdos y sentimientos comenzaban a flotar en el espacio entre nosotros. Eran visiones de antaño, de personas que habían estado ahí, justo donde estaba yo. Vi escenas, carcajadas de niños corriendo por la plaza del pueblo, una mujer mayor tejiendo al lado de una fogata, hombres contando historias bajo el mismo cielo estrellado. Pero después, las imágenes se oscurecieron, se tornaron tristes. La comunidad se dispersó, casa tras casa, la luz de la sonrisa se desvanecía. Las voces tomaron un tono grave, como si traspasaran la línea entre el tiempo presente y el pasado. «Tu esencia está conectada a este lugar», dijo el anciano, lanzando un desafío a mi refugio en medio de la confusión. «Has venido en el momento en que el equilibrio se ha perdido. Ellos te necesitan». Yo, balbuceé, el miedo y la incredulidad inundándome. «¿Por qué yo? Solo soy un viajero que busca entender». El anciano sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Los que buscan respuestas a menudo son quienes llevan el peso de las preguntas en sus corazones. El murmullo que escuchaste no es solo eco, es la historia de aquellos que han vivido antes que tú. Estás aquí para escuchar, para recordar. Desesperado, quise entender. Pero, ¿escuchar qué? En ese instante, un escalofrío me recorrió la espalda. Me di cuenta de que cada anciano allí tenía una historia, y más importante, un propósito.
Sin quererlo, me vi como un puente entre dos tiempos, y cuando abrí la boca para preguntar más, una figura extraña apareció en el fondo del claro. Era un hombre alto, vestido con ropas oscuras y un sombrero de ala ancha. Su presencia era inquietante y, aunque no hablaba, sus ojos habían encontrado los míos. Sentí un escalofrío más profundo. Aquella figura no parecía de este mundo, y su mera existencia sembraba una sombra inquietante en la atmósfera que ya era tensa. ¿Quién es él?, pregunté sin poder contenerme. La respuesta, antes de que llegara a mis labios, ya estaba aferrada a mi mente. No me gustaba el giro que estaba tomando todo esto. Las voces se detuvieron de golpe. Era un silencio que indicaba que algo malo se acercaba. La figura frente a mí empezó a avanzar lentamente. En ese momento, supe que el verdadero misterio apenas comenzaba a desvelarse. Capítulo 4. Sombras del pasado. La figura se acercó, y con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, como si estuviera absorbiendo toda la luz a su alrededor. No podía apartar la vista de sus ojos, que parecían abrir un abismo hacia un lugar oscuro e insondable. El anciano a mi lado soltó una palabra, pero el sonido se perdió en el silencio inquietante que nos rodeaba. Empecé a sentir que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Qué es esto?, murmuré, luchando contra el miedo que se apoderaba de mí. Los ancianos permanecieron inmóviles, como estatuas de piedra, observando la escena con una mezcla de preocupación y resignación. La figura oscura se detuvo a unos pasos de mí y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba como un eco lejano. La figura no contestó. En cambio, levantó la mano y un destello de luz surgió de su palma, iluminando momentáneamente el claro. Las imágenes que había visto antes volvieron a organizarse, mostrando momentos de tensión, de conflictos olvidados. Gritos ahogados resonaron en mi mente. Vi familias separadas, amigos en guerra, la alegría convertida en tristeza. Entonces lo entendí. Esa figura estaba ligada a las sombras de la comunidad. Era el guardián de sus secretos, el eco de un pasado que se negaba a ser olvidado. Sentí como la verdad comenzaba a instalarse en mi pecho, un conocimiento pesado y perturbador. Ellos temen tu llegada, susurró la figura, su voz resonando como si viniera del fondo de un pozo. Eres un recordatorio de lo que fueron y lo que podrían haber sido si no hubiesen perdido su camino. Mi corazón latía con fuerza mientras me enfrentaba a esa verdad. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? No puedo cambiar el pasado, dije, sintiendo la desesperanza en mi voz. Escucharás su historia, cada hilo entrelazado. La única forma de sanar es recordar, insistió. En ese momento, cada anciano se unió a la visión. Sus miradas ahora estaban llenas de propósito. El anciano líder se acercó, tocando suavemente mi brazo. Estás aquí porque llevas dentro de ti el poder de la historia, dijo. Tienes el don de recordar lo que ellos han olvidado. Su tono se volvió más urgente. No puedes quedarte callado. Debes hablarles a aquellos que han perdido el camino. Un viento helado sopló, arrastrando consigo la atmósfera pesada del claro. El hombre oscuro retrocedió ligeramente, y por un momento pensé que se desvanecería. Pero se mantuvo firme, su mirada fija en mí. Entonces, el silencio fue interrumpido por un sonido distante, como un susurro que crecía. El eco de voces se volvió más fuerte, un llamado desesperado de aquellos que habían perecido en el tiempo. Miré a los ancianos que parecían estar más conectados con el espacio que me rodeaba. ¿Era yo realmente el elegido para llevar tales historias? La idea me llenó de temor, pero al mismo tiempo, algo en mi interior empezó a despertar. En ese instante, comprendí que había más en mí de lo que había creído. Debes decidir, dijo la figura antes de que los murmullos comenzaran a reverberar en el aire. Elige entre la luz y la sombra. Tu decisión puede cambiarlo todo. Y ahí, en aquel claro, con el peso del destino en mis manos, sabía que no había vuelta atrás. Enfrenté al hombre oscuro, sintiendo una mezcla de temor y determinación. ¿Qué debo hacer?, pregunté de nuevo. Pero en mi interior ya empezaba a vislumbrar las respuestas.
Con un gesto, la figura me señalaba el sendero detrás de él, como si cada paso me acercara a un futuro incierto. El mundo giró a mi alrededor y supe que el verdadero reto apenas comenzaba. Capítulo 5. Decisiones. En el umbral caminé hacia el sendero que la figura oscura había señalado, sintiendo como las miradas de los ancianos me seguían. Era un camino denso, cubierto de sombras y ramajes que parecían cerrarse a mi paso. El aire se volvió más frío, y cada paso que daba era como si me atrajeran a un recuerdo oculto. La figura permaneció inmóvil, como un guardián de un mundo que yo aún no comprendía. No podía ver su rostro claramente, pero podía sentir su mirada, como evaluaba mi decisión. Mi mente zumbaba con posibles respuestas y preguntas que no sabía formular. ¿Qué historias me esperaban allí, al final del sendero? Mientras avanzaba, empecé a escuchar fragmentos de conversaciones, susurros flotantes que llegaban como ecos de un tiempo distante. No lo olvides, las promesas no cumplidas, palabras cercanas y, a la vez, ajenas. Eran como sombras de personas que una vez habían vivido, sufrido y amado. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando, de repente, un grito rompió el aire quieto. Me detuve en seco. El sonido había surgido de un lado del camino, como si alguien estuviera llamando. Miré hacia la dirección del grito y vi una figura borrosa en el crepúsculo. Era una mujer, cubierta con un manto que brillaba débilmente. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos eran intensos y llenos de dolor. «Ayúdame», gritó, extendiendo sus manos hacia mí. En su mirada había desesperación, pero también una chispa de esperanza. «No dejes que el pasado me atrape para siempre». Sentí como mi pecho se apretaba con la súplica en su voz. «¿Quién eres?», logré preguntar, avanzando con cautela. Ella titubeó, mirando hacia el suelo como si la respuesta la llenara de tristeza. «Soy lo que ellos han olvidado», respondió, su voz temblorosa. «Soy una parte de esta comunidad que se ha perdido en los ecos de la historia. Te necesito para recordar». Miré a mi alrededor. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudarla si no entendía del todo su sufrimiento? Entonces recordé las palabras del anciano, el poder de la historia. Tal vez, quizás, yo estaba aquí para hacer más que solo escuchar. Podía darle voz a lo que había sido silenciado. Sin embargo, una sombra se deslizó detrás de mí, como si la figura oscura estuviera al acecho, lista para intervenir. «Debes irte», susurró la mujer, como si notara mi inseguridad. «No puedes quedarte aquí. La sombra no te dejará salir». Su voz se volvió urgente. «Tienes que decidir. ¿Te atreverás a ayudarme?». El miedo volvió a apoderarse de mí. La soledad en la que había vivido por tanto tiempo se enfrentaba a la posibilidad de no estar solo. Pero, ¿qué precio tendría esa compañía? ¿Qué pasaría si esta decisión me conducía a un destino peor? Entonces sentí un tirón profundo desde el interior, como si mi propia historia estuviera conectada con la suya. Sabía que esta era mi oportunidad de hacer algo significativo. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, mi voz resonando con más firmeza. «Recuerda las historias que te contaron. Deja que sus voces fluyan a través de ti», contestó, mientras un destello de esperanza iluminaba su mirada. «Solo entonces podrás sanar este lugar». El viento cambió de dirección, llevando consigo la sensación helada que me había seguido. La figura oscura se acercaba, ahora más visible. Tenía una sonrisa perturbadora en su rostro. La decisión se palpaba en el aire, y sabía que ya no podía escapar. «Es hora de elegir», murmuró la figura. Y en ese instante, comprendí que el tiempo se había agotado. Mi respuesta podría abrir un nuevo camino o sellar, para siempre, el destino de muchos. Sin poder dar marcha atrás, miré a la mujer y dije, «Lo haré. Haré lo que sea necesario». Y justo cuando esas palabras cruzaron mis labios, el ambiente a mi alrededor se desvaneció. La sombra se abalanzó sobre mí y el claro se fue disolviendo en la oscuridad. En ese momento, supe que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que las consecuencias de mis elecciones serían más grandes de lo que jamás había imaginado. Capítulo 6. La oscuridad se hace presente. Cuando la oscuridad me envolvió, sentí que caía en un abismo sin fondo. O no caía,
sino que la realidad se desprendía de mí. No sabía cuánto tiempo pasé así. Todo era silencio y vacío, pero a la vez un murmullo constante. Las voces regresaron, más claras ahora. Recordaba fragmentos que resonaban con un sentido de urgencia. Recuerda, repetían las voces. Intenté aferrarme a ellas, pero se deslizaban entre mis dedos como arena. De repente, un destello de luz me sacudió. En un parpadeo, el entorno cambió. Estaba en un bosque, aunque no era el mismo del que había salido. Las sombras eran más profundas y el olor a tierra mojada era abrumador. A mi alrededor, figuras que antes eran solo sombras ahora eran seres definidos, hombres y mujeres de rostro cansado y cuerpos encorvados. Sus ojos me miraban con fervor y desesperación. «Has vuelto», murmulló uno de ellos, se avanzó hacia mí. No podía decir si era un conocido o un extraño. «¿Dónde estoy?», pregunté, sintiendo que mis palabras eran un hilo en medio de un vendaval. «Donde las promesas se rompen», respondió una mujer a mi izquierda, cuya voz era un eco desgarrador. «Donde olvidamos lo que éramos y lo que hemos perdido». Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Viniste a ayudarnos», dijo el hombre. «¿Recuerdas las historias que te contaron? Necesitamos que las traigas de vuelta». Mis recuerdos se agolpaban en mi mente, cada vez más confusos. Pero no sé cómo intenté justificarme. En ese momento, comprendí que estaba atrapado no solo en un lugar, sino en la memoria de su angustia. «Cuéntanos», dijo la mujer, acercándose un poco más. «Cuéntanos sobre el pueblo, sobre nosotros. Solo así podremos liberarnos». Mientras hablaba, el paisaje comenzó a cambiar de nuevo. Flashbacks de imágenes y sonidos emergieron. Recuerdos de historias antiguas que mi abuela me había narrado cuando era pequeño. A medida que las palabras brotaban de mí, las figuras comenzaban a moverse, un sonido de suspiros y alivio se extendió en el aire espeso. Las sombras empezaron a cobrar vida, pero no sin una advertencia. La figura oscura, ahora más imponente y amenazadora, se acercó. Con su presencia, el aire a mi alrededor se volvió opresivo. «Vas a compartir sus secretos», me susurró, su aliento gélido me hizo temblar. «Si lo haces, deberás pagar el precio». «No», grité, sintiendo el peso de sus palabras anclarse en mí. Pero la figura comenzó a relajarse, divertida por mi terror. «Todo tiene un precio, joven, incluso la memoria». La mujer y el hombre retrocedieron, su desesperación se convirtió en terror. «No puedes», gritó ella. «No podemos quedarnos aquí. Debes combatirlo». Mis pensamientos se confundieron. En ese instante, comprendí que la lucha no era solo por la memoria, sino por el futuro de aquellos seres olvidados. «Lo haré», respondí en voz baja, sintiendo el ardor crecer en mi interior. «Voy a recordar. Voy a contarlo». La figura oscura retrocedió, aparentemente satisfecha, pero su sonrisa se volvió más perturbadora. «Entonces, tendrás que enfrentarte a las sombras que tú mismo has creado». El entorno se transformó, y una vez más, me vi arrojado en espiral a minutos de recuerdos olvidados y fragmentos perdidos. Pero esta vez, no iba a huir. La historia estaba comenzando, pero las sombras ya estaban al acecho. «Cuéntanos», susurraron las voces con urgencia, mientras mis ojos se posaban en lo que había frente a mí, las historias que me esperarían para salir de la oscuridad. Al llegar al clímax de mi recuerdo, comprendí que no solo yo estaba perdiendo las riendas. Mi viaje apenas empezaba, pero las sombras que se acercaban hacia mí eran parte de algo más grande. Un secreto por descubrir. Capítulo 7. Frente a las sombras el aire se sentía diferente, espeso como si el tiempo se hubiera detenido. Las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, cada vez más rápidas, como un torbellino oscuro dispuesto a devorarme. En ese instante, supe que no podría quedarme quieto. Las historias que había traído conmigo eran las únicas armas que tenía. «Recuerda, recuerda», repetía en voz baja, como un mantra, mientras las figuras de los hombres y mujeres se dispersaban, atrapadas en su propia lucha contra sus propios fantasmas. Ellos también temían. Temían que mis recuerdos no fueran suficientes.
Entonces, una imagen nítida se abrió paso en mi mente, un pueblo en el que crucé sonrisas, risas y música. Las historias de traiciones y de la vida cotidiana de sus habitantes brotaban con cada latido de mi corazón. Eran colores, rostros, olores. Recordaba la calidez del fuego que compartimos en las noches frías y los secretos susurrados entre amigos. Ese es el inicio, murmuré. Esa era nuestra vida antes de que todo cambiara. Las sombras vacilaron, como si mis palabras les tocaran. Había esperanza. Había amor. Y al decirlo, noté que un rayo de luz comenzaba a quebrar la oscuridad. Cuéntanos más, insistieron en un susurro, sus ojos fijos en mí. Pero entonces, la figura oscura emergió de entre las sombras hasta quedar frente a mí. Su sonrisa se amplió, mostrando un poder siniestro. ¿Y qué es lo que crees que realmente saben de su historia?, preguntó, su voz un eco profundo que reverberaba en mi pecho. Las historias también están en el sufrimiento y la pérdida. ¿No es así? ¿Por qué te importaría eso?, le respondí, intentando mantener el control. No podía dejar que la desesperación me venciera. Esos recuerdos son parte de ellos. Deben conocer su historia, sus éxitos y sus fracasos. Pero probablemente se olvidaron. El tiempo es cruel. La figura avanzó un paso, su sombra se extendió como un manto de pesadumbre. ¿Cómo puedes juzgar su pasado si no entiendes las sombras que llevas adentro? Recuerda, todo precio se paga. Una ola de emociones me azotó. La culpa. La duda. La desesperanza. Sentí que la debilidad iba tomando el control sobre mí, y las voces empezaron a desvanecerse. No, no puedo dejar que me detengas, grité, tratando de recordar otras historias, esos momentos alegres que podrían combatir la oscuridad. Había un niño en el pueblo. Él solía correr por las calles, sonriendo, buscando aventuras. Recordar esos momentos puede traer la luz de nuevo. ¿Puedo ayudarles? Mientras hablaba, las sombras que me rodeaban comenzaron a acercarse, como si se distrajeran de la figura oscura y quisieran escuchar mi relato. Pero la figura oscura no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. ¿Crees que el pasado puede salvarlos? Las historias también están llenas de sombras. Son una parte inseparable de cada recuerdo. Tu voz puede que ya no resuene con ellos. Si no trato, entonces jamás lo sabré, respondí con firmeza, erguido. Las historias de amor podían cantar más fuerte que las de dolor. Cada historia tiene poder, y yo las traigo de regreso. El paisaje comenzó a convulsionar a mi alrededor, tomando la forma de caminos enredados, antiguos muros llenos de grafitis de recuerdos. Estaba claro que la oscuridad no iba a rendirse tan fácilmente, sin embargo, estaba decidido a luchar. Concentré mi energía en recordar la luz del pasado. Al hacerlo, cada fragmento traía otra chispa de esperanza. De repente, una serie de imágenes se alinearon y, ante mí, surgieron los rostros que conocía, mirándome con expectativa. Diles que vuelvan a creer, grité. Ayúdenme a recordar. Pero al mismo tiempo, las sombras se agitaron, y un frío helado comenzó a invadir el aire. La figura oscura se rió. No estás solo en esta batalla, pequeño. Es solo el comienzo. Tendrás que enfrentarte a lo que has olvidado. Las palabras de advertencia flotaban en mi mente mientras la luz comenzaba a desvanecerse otra vez, y supe que había mucho más en juego. Las sombras no solo eran parte del paisaje, eran reflejos de mi propia lucha interna. Así que me preparé. El diálogo con mi propio temor apenas iniciaba. ¿Podría realmente enfrentar y recordar lo que tanto había evadido? La oscuridad a mi alrededor crecía, y el combate estaba por comenzar. Al final, no solo se trataba de contar una historia, sino de recordarla. Capítulo 8. Ecos de la memoria. El torbellino de sombras se intensificó a mi alrededor. El aire frío parecía clavarse en mi piel, y la figura oscura sonreía, disfrutando de mi confusión. Pero en mi interior, la determinación crecía. Sabía que no podía rendirme. Las imágenes de mi pueblo se agolpaban en mi mente, llenas de vida, de aventuras que merecían ser compartidas. Recuerdos, murmuré,
buscando en esos destellos de luz lo que me daría el poder para seguir luchando. Primero, recordé la risa contagiosa de un viejo amigo que solía contar historias de sus propias hazañas. Él decía que la vida es un viaje, lleno de encuentros inesperados. Eso es lo que lo hacía especial. Las sombras parecían titubear, como si las palabras resonaran en algún rincón de su ser. Los encuentros, las conexiones, insistí. Cada persona trae consigo un universo de experiencias. No solo el dolor. La figura oscura avanzó un paso más, su voz se tornó más amenazante. Pero esos encuentros siempre tienen un precio. Y muchas veces, lo que comienza como luz puede transformarse en sombra. Entonces, recordé un viaje que hice hace años, un lugar lejano en el que conocí a alguien que cambiaría mi vida. Su sonrisa era un faro en la neblina, un dulce refugio en medio del caos. Ella me enseñó que no todo está perdido. Que incluso en la tristeza se puede encontrar belleza. Las sombras se estremecieron. ¿Y tú, crees que su historia fue solo alegría?, me interpeló la figura oscura. Los recuerdos que llevas son más complicados, más pesados. Tal vez, admití, sintiendo la urgencia en su voz. Pero también son míos, y hay fuerza en eso. La historia no es solo penuria. Hay luces, momentos que aún pueden brillar, que pueden guiarnos. Un rayo de luz comenzó a filtrarse a través de las sombras, abriendo un pequeño espacio en la oscura tormenta. Fue un instante efímero, pero me dio esperanzas. Quiero recordar, afirmé con más fuerza. Cada rincón de mi pasado, cada vínculo que formé. No me rendiré ante ti. La figura oscura se lanzó hacia mí, y un grito de desafío brotó de mis labios. Fue incesante, resonando en el vacío. Recuerdos. Historias. Mi voz se elevó, y las imágenes en mi mente empezaron a cobrar vida. La risa de amigos, las historias compartidas al caer la noche, los sueños de un futuro mejor. Entonces, otro recuerdo irrumpió en mi conciencia. La vez que conocí a un anciano sabio en un mercado al aire libre. Él me había dicho, las historias viven en cada uno de nosotros, aunque a veces las olvidemos. Tu voz le dará fuerza a lo que se perdió. Las sombras temblaron visiblemente. ¿Acaso aún crees que cualquier narrativa puede cambiar tu destino?, lanzó la figura en una mezcla de burla y desafío. Creo que tengo una historia que aún no se ha contado, respondí, sintiendo que mi energía se renovaba. Las luces comenzaban a brillar más intensamente a medida que la oscuridad se mostraba vulnerable. El precio no lo determinarás tú. Es mi historia, y soy yo quien decide qué resuena. Un zumbido creciente hizo eco a mi declaración. Las sombras parecían disiparse en un ritmo frenético, perturbadas ante mi obstinación. Pronto, la figura oscura se desvaneció, llevándose consigo parte de la oscuridad a la que estaba tan acostumbrado. Pero eso no me entregaba la victoria, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Con mi corazón latiendo fuertemente, sentí que debía seguir adelante. Las historias no solo me pertenecían a mí, sino a todos aquellos que habían enfrentado sus propios caminos, y yo debía ser el portador de esa luz. Entonces comprendí lo que necesitaba hacer, regresar al pueblo y compartir esas historias, hacer que resonaran en cada habitante. Pero algo en mi interior seguía inquieto. Las sombras no habían desaparecido por completo. Y con esa sensación de inquietud, escuché un susurro a mis espaldas. Esto apenas comienza. El futuro se presentaba incierto, lleno de preguntas sin respuesta, pero al menos ahora sabía que tenía la fuerza de las historias de mi lado. Tendría que luchar no solo por mí, sino por todos los que se habían perdido en la confusión del olvido. Capítulo 9. Oleadas de sombras. Regresé al pueblo lo antes posible, el viento frío acariciaba mi rostro y las sombras de mis recuerdos aún vibraban con la intensidad de la confrontación. Sabía que debía hablar con los demás, compartir todo lo que había experimentado. Pero, a medida que caminaba por las calles familiares, la familiaridad también se sintió extraña. Algo había cambiado. Las casas se erguían como silenciosos testigos de mi regreso. Algunas ventanas estaban abiertas, pero no había risas ni conversaciones. Todo lo que podía escuchar era el sonido del viento entre los árboles. Me detuve en la plaza,
donde a menudo nos reuníamos. Allí, el eco de viejas risas parecía retumbar bajo la superficie, la chispa de buenos recuerdos en contraposición a la inquietante sensación que me invadía. Decidí buscar a Clara, una de las últimas personas con las que hablé antes de perderme en la sombra de mis propios recuerdos. Pasé por su casa y, para mi sorpresa, la puerta estaba entreabierta. La incertidumbre me empujó a entrar. Dentro, la oscuridad parecía casi palpable. Clara estaba sentada en el sofá, mirando un viejo álbum de fotos. Al verme, levantó la vista y su expresión fue un reflejo de mi propia confusión. No sabía si volverías, dijo con un hilo de voz. La miré, sentí el peso de las palabras no dichas entre nosotros. Tenía que volver. Hay cosas que necesitamos recordar, Clara. Hay historias que debemos contar. Ella asintió lentamente, el miedo brillando en sus ojos. He sentido cambios en el pueblo. Desde que te fuiste, algo ha estado diferente. Como si algo hubiera despertado. Un escalofrío recorrió mi columna. Tantas historias por contar, pero esta nueva amenaza ponía en peligro todo lo que había querido rescatar. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté, intentando ratificar su temor. Las sombras están regresando. Las mismas que creímos que habíamos dejado atrás. He visto cosas, murmullos en la oscuridad. Su voz tembló. Algunas noches, escucho risas apagadas que nunca alcanzan a llegar a mis oídos. La brisa fría que entraba por la puerta me hizo cuestionar si estaba preparado para enfrentar otra confrontación. Debemos reunir a los demás, insistí. Si hay historias que contar, necesitamos que todos estén aquí. Ellos también deben ser parte de esto. Justo cuando iba a instarla a levantarse, la luz parpadeó una vez, y luego se apagó. Clara y yo intercambiamos miradas asustadas antes de que un susurro helado se deslizara por la habitación. Las historias nunca se olvidan, pero algunas son más peligrosas que otras. Una voz familiar, profunda y escalofriante. Me volví hacia la ventana. Ahí estaban, sombras alargadas lamiendo los bordes de la luz quebrada. Mi corazón latía con fuerza. Salgan, grité, impulsado por una mezcla de miedo y la urgencia de proteger a Clara. Las sombras comenzaron a deslizarse dentro de la sala, un movimiento que parecía casi líquido. Sentí como mis pies se aferraban al suelo. No puedo dejar que se lleven esto, pensé. No puedo dejar que se lleven nuestras historias. Miré a Clara nuevamente y vi reflejada la misma determinación. Luchamos juntos, le dije y extendí mi mano hacia ella. Juntos, repitió, en un hilo de voz. Al unir nuestras manos, sentí una chispa de luz brotar entre nosotros, una conexión que podría desafiar incluso a la oscuridad. Pero el enfrentamiento no se detendría allí. En ese instante, la puerta trasera se abrió de golpe. Y entre el umbral se asomó una figura familiar. La inquietud en mi pecho creció al ver el rostro de un antiguo amigo, uno que había dejado de lado durante mucho tiempo, pero cuya presencia ahora parecía un eco de lo que estaba a punto de cambiar. Vine a advertirles, dijo mientras la puerta se cerraba tras él. Lo que ha comenzado es más grande de lo que imaginan. El aire se volvió denso y la sensación de inminente peligro se intensificó. No solo las sombras estaban buscando recuperar lo que les pertenecía, un nuevo tipo de oscuridad se cernía sobre nosotros. Y, mientras la luz titilaba detrás de nosotros, supimos que debíamos enfrentarlo juntos. De lo contrario, nuestras historias se convertirían en polvo, perdidas entre las sombras. Capítulo final, la última historia. La figura de mi amigo, Carlos, se hacía más nítida a medida que se acercaba a nosotros. Su mirada denotaba preocupación, pero también una cálida determinación. Vine a traer un mensaje, pero el tiempo se agota, explicó mientras Clara y yo lo observábamos sin poder apartar la vista. Las sombras seguían acechando, una danza macabra que se intensificaba con cada segundo que pasaba. No estamos solos en esto, continuó Carlos. Hay otros en el pueblo que han sentido lo mismo que tú y Clara. Con sus historias, tal vez podamos luchar. Pero primero, debemos enfrentarnos a las sombras que acechan. Miré a Clara, y su acento me dio fuerzas.
¿Sabes dónde podemos encontrar a los demás?, pregunté. Carlos asintió, y aunque un escalofrío descendió por mi espalda ante la inminencia del peligro, la idea de unir fuerzas era un rayo de esperanza en medio de todo. Salimos al exterior, y el viento sopló con una intensidad creciente. Las sombras se manifestaron, formando siluetas que se movían como serpientes, dispuestas a devorar cualquier destello de luz que intentara escapar de nosotros. Nos dirigimos al centro del pueblo, el lugar donde tantas historias habían nacido y donde ahora, irónicamente, emergía este nuevo terror. Reúne a todos, ordené a Carlos, sintiendo que cada paso se hacía más pesado. Mientras él partía, Clara y yo permanecimos atrás, observando cómo las criaturas sombrías comenzaban a extenderse hacia nuestras raíces, como recordándonos que no podríamos escapar de nuestro pasado. Lo haremos, le dije a Clara, aferrando su mano. Debemos recordar lo bueno, lo que nos une. La bravura se filtraba en mis palabras, pero el temor latente palpitaba bajo la superficie. Mientras esperábamos, sentí que el murmullo de las historias se tornaba palpable. Comencé a hablar en voz alta, recordando los buenos tiempos en el pueblo, las fiestas, las danzas alrededor del fuego, las nocturnas veladas de historias compartidas en la plaza central. Recuerden nuestras raíces, pronuncié, y, aunque las sombras se retorcían a nuestro alrededor, su impulso comenzó a flaquear. Poco a poco, los residentes comenzaron a converger, miradas de confusión y temor, pero también curiosidad. Cuando Carlos volvió con ellos, su presencia se sintió hasta el centro de mi ser. Las historias son como fuego, dijo. Pueden iluminar en la oscuridad. Y así, comenzamos. Cada persona compartió su fragmento de memoria, desde la anciana que recordó el sabor del pan recién horneado, hasta el joven que susurró acerca de los juegos infantiles que habían llenado las calles de risas. Las sombras temblaban, batallando contra el poder de nuestra conexión. Era como buscar luz en una tormenta, pero esta vez, no estábamos solos. Aquellas historias se entrelazaban, creando un tapiz de luz que comenzaba a evaporar la ominosa oscuridad. Para mi sorpresa, las sombras parecían estar retrocediendo, desvaneciéndose en susurros atrapados en el viento. Pero entonces, un rugido resonó. La figura oscura emergió, más formidable que nunca. ¿Acaso creen que pueden simplemente olvidar? Las sombras se alimentan de sus secretos, de lo que han decidido callar, retumbó con una voz que helaba la sangre. No les temíamos. Tal vez, pero también nos alimentamos de lo que recordamos, respondí. Fue un giro de audacia que resonó entre los demás. Esta comunidad está hecha de amor, amistad y recuerdos. No seremos capturados por las sombras. Mientras lo decía, sentí que la energía comenzaba a acumularse a nuestro alrededor. Aquel eco de unión alcanzó su clímax. Al unísono, todos levantamos nuestras voces en una melodía de historias, una muestra de nuestra resistencia. La figura oscura gritó, furiosa y perdida, mientras se retorcía ante la luz que emanaba de nosotros. Nunca había estado tan seguro, estábamos rompiendo el ciclo. Nos habíamos reunido para contar nuestra historia, no solo para destruir la oscuridad, sino para aprender a vivir con ella. Alzamos nuestras manos, y una esperanza vibrante se presentó como un faro en medio de la tormenta. Luego, como si una cuerda se hubiera tensado hasta romperse, la figura oscura se desvaneció en la neblina, llevándose consigo parte del miedo que había infundido durante tanto tiempo. Las sombras dejaron de agolparse tras de nosotros, y en su lugar, una profunda calma se asentó sobre el pueblo. Reflejados en la luz que se elevaba al anochecer, nos dimos cuenta de que la batalla no había terminado, que el futuro seguía siendo incierto. Pero para nosotros, en ese momento, había una victoria, una unión en recuerdos compartidos que nos hacía más fuertes. Nadie tenía todas las respuestas, y no todo estaba resuelto, pero al menos habíamos enfrentado a las sombras juntos. Nunca volví a ver el pueblo de la misma forma. Ahora era una luz encarnada, lista para contar sus historias. Y yo, un viajero que había encontrado su camino a casa. A veces pienso en lo que sucedió, en las preguntas que aún quedan flotando en el aire. Puede que la oscuridad nunca desaparezca por completo, pero ahora sé que tenemos las herramientas para enfrentarla. ¿Y si las sombras no eran entes de maldad, sino ecos de lo que éramos antes?
Las historias me acompañaron en aquel viaje, y hay tanto por contar. Y mientras el horizonte comienza a iluminarse con el nuevo día, sé que estoy listo para enfrentarlo, con todas sus luces y sombras.